Los eternos ciclos o kalpas del universo. Recordar, bueno, este es el séptimo vídeo que hago sobre el tema de la inteligencia universal a la que llamamos Dios, sobre las reflexiones de Swami Vivekananda que expuso en su ensayo sobre Jnana Yoga y Vedanta, el cual he traducido al español. Aquí podéis ver a mi admirado Swami Vivekananda. Los hindúes dividían el tiempo en 4 épocas o edades, las llamadas yugas, cada una de diferente duración. El Krita Yuga de 4000 años, el Tetra Yuga de 3000 años, el Dwapara Yuga de 2000 años y el Kali Yuga de 1000 años. Si sumas estos, te darán 10.000 años y habría que sumar un periodo de transición de 2000 años entre estas edades, lo que hace un total de 12.000 años. Pero hay que tener en cuenta que estos son años de los dioses. Los 2 solsticios de invierno y verano, o sur y norte, como son llamados en el Bhagavad Gita, constituyen el día y la noche de sus dioses, constituido por las 4 yugas que hemos mencionado. Sumando todo esto daría 4.320.000 años humanos. Y el Gita así nos lo dice. Y leo, estos hombres realmente saben qué es el día y qué es la noche. Saben que el día de Brahma dura 1000 yugas y que su noche también es de 1000 yugas. Cuando las 4 yugas se han repetido 1000 veces, constituyen un día de Brahma. Igual periodo, por tanto, constituirá la noche de Brahma. El día de Brahma es llamado Kalpa, que es la duración de una creación. Desde luego es admirable cómo hace miles de años estos rishis como Vedavyasa ya pudieron comprender la magnitud de estos números. A mí me cuesta mucho imaginarlo, están más allá de mi comprensión. Y el Gita también nos dice, todos los seres se funden en mi prakriti, en mi naturaleza, al final de un kalpa, y de nuevo les doy la vida cuando comienza un kalpa. Así, día de Brahma significa el tiempo de la evolución o manifestación del universo, y la noche de Brahma significa la involución o reabsorción del universo en lo inmanifestado. El físico John Roach en el año 2010 dató la edad de la Tierra en 4.500 millones de años. Por otra parte, los modernos antropólogos reconocen que la evolución del ser humano tal vez haya empezado hace unos 150.000 años. Mirar un poco las diferencias y similitudes entre lo que decían los antiguos rishis, los sabios, y lo que nos dice la física actual. Pero quizás todo esto pueda parecer un poco exagerado, pero recordemos las palabras del gran físico Max Planck, que tanto recuerdan al todo es uno del Vedanta. Y os leo. La razón nos dice que el hombre individual y la humanidad como un todo, junto con el universo que captamos con nuestros sentidos, no son más que un pequeño fragmento en la inmensidad de la naturaleza, cuyas leyes no son afectadas de ninguna manera por el cerebro humano. Por el contrario, ellas han existido mucho antes de que hubiera en la Tierra y continuarán existiendo mucho tiempo después de que el último físico haya desaparecido. En el siguiente vídeo reflexionaremos sobre lo que es el periodo no manifestado de intensa actividad sutil en comparación con la teoría de la evolución. Muchas gracias.